En este punto también quisiera saludar la decisión de la sala de haber reservado a la confirmación de la sentencia la prisión efectiva. Parece que por fin entramos en una era civilizada dentro de lo que significa la sanción o la punidad a los Exitosa. delitos. Ustedes saben muy bien en qué contexto vivíamos cuando sucedió lo de PPK y el Fujimorismo tenía una bancada sumamente fuerte. La bancada fujimorista tenía más de 70 parlamentarios y uno de esos parlamentarios era la congresista Rosa Bartra, ex congresista de Fuerza Popular y también presidenta de la Comisión Lava Jato. Bienvenida, congresista, ex congresista Rosa Bartra. Buenos días, Karina. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias por estar aquí y atender nuestro llamado. ¿A usted qué le genera el tema de Kenji Fujimori y la sentencia de 4 años y medio de prisión? Él ha dicho que sale desilusionadísimo de la política, nunca más va a participar en la política, que ha sido un gran error, que en realidad no se merece esto porque han sido negociaciones políticas, que él nunca quiso vender los Avengers, no quisieron vender su voto para evitar la vacancia de PPK. A ver, Karina, lo primero que tendría que decir es que una pena de cárcel, una sanción como esa, es siempre un mal, y un mal no se le desea a nadie y no alegra a nadie. No me alegra que Kenji Fujimori haya sido sentenciado a 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad, que está suspendida a condición de que sea ratificada por la sala. En este punto también quisiera saludar la decisión de la sala de haber reservado a la confirmación de la sentencia la prisión efectiva. Parece que por fin entramos en una era civilizada dentro de lo que significa la sanción o la punidad a los Exitosa. delitos. Una persona solo debe ir a cárcel si es que está plenamente probado, o en todo caso confirmada judicialmente, su responsabilidad. Así que mientras esta sea una sentencia de primera instancia, me parece muy bien, y así debería ser en todos los casos, debería reservarse la prisión hasta que ésta sea confirmada por una sala. Ahora, yendo ya a la parte política, la parte jurídica, la parte política que usted ha hecho muy bien en la introducción, ha desarrollado muy bien en la introducción con respecto a el contexto que vivimos en ese momento. Y entro acá no solamente por el tema político, sino también por la consecuencia jurídica. La sala ha determinado, esta sala penal especial, conformada por 3 muy buenos magistrados, ha determinado que Kenji Fujimori habría cometido el delito de tráfico de influencias agravado. Entonces, me pregunto yo, y es el desafío creo que tiene la sala ahora al revisar la apelación que se va a presentar en los siguientes días, si no se ha presentado ya, es ¿con qué traficaba Kenji Fujimori? ¿Qué es lo que traficó Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y eh, Ramírez? Ya olvidé el nombre del congresista, ¿no? Porque son tres. ¿Qué traficaban? ¿Qué es lo que Bienvenido traficaron? Ramírez. ¿Con qué? Bienvenido Ramírez. Bienvenido, Ramírez. Así es. ¿Qué es lo que traficaban? Porque, de acuerdo a la sentencia, ellos traficaban influencias, la adjudicación de proyectos, la facilitación de puestos de trabajo, etcétera. Pero ¿quiénes eran los proveedores de eso? ¿Por qué es que existe el delito solamente de una parte? Es difícil comprender como abogada y también como política cómo es que se puede Exitosa. traficar algo por lo cual nadie está respondiendo. Ojo por ese lado. Y por otro lado está el tema de Pedro Pablo Kuczynski. La sala ha determinado que este tráfico de influencias agravado se dio para impedir la vacancia de PPK. Entonces, ¿qué pasa con el principal beneficiario, de acuerdo a los argumentos de la sala, de este tráfico de influencias? No hay absolutamente nada
ni de los proveedores de esas influencias susceptibles de ser traficadas, y tampoco hay nada con respecto al principal beneficiario de este tráfico. Entonces pareciera ser una sentencia que solamente ha visto un lado de la historia. Y cuando se trata de sancionar, especialmente cuando se sanciona delitos contra la administración pública, esta debe ser completa, debe ser ejemplarizadora, además, para todos los funcionarios públicos que deben estar conscientes de lo que acarrea una inconducta en caso de que ésta se cometiera. Muy bien, Y lo digo especialmente porque, yo por favor sí, le tengo que cortar ahí porque me tengo que ir a una pausa comercial. Regresamos con usted. Kenji Fujimori era mucho gusto, parte Karina. de una bancada muy grande de Fuerza Popular. Él dice que así hacía política, que esa era la manera de hacer política. Esa era la manera de hacer política de Fuerza Popular, vender sus votos, traficar con sus votos. Además, también él ha dicho de que se arrepiente de todo lo que ha hecho en ese Congreso. Regresamos con su respuesta después de la pausa. No se muevan, por favor. 95.5 de la FM en Lima y por supuesto estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Seguimos nuestra conversación con la excongresista Rosa Bartra a propósito de esta sentencia de 4 años y medio todavía suspendida, pero va a ser efectiva si es que la sala lo ratifica, contra Kenji Fujimori. Excongresista Bartra, yo le había hecho una pregunta antes de irnos a la pausa y le decía que Kenji Fujimori había dicho que era una manera de hacer política, que esto de recibir no sé, obras por sus votos para votar en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski era una manera de hacer política. Y me llama la atención porque él llegó junto con ustedes, la gran bancada, enorme bancada de Fuerza Popular. ¿Así hacían política ustedes? Karina, tengo una larga trayectoria haciendo política, muy larga, la verdad, y para mí, desde mi punto de vista, no he escuchado esa declaración como usted la está presentando por parte de Kenji Fujimori, pero si fuese así de textual, lo único que puedo decir es que esa no es una forma de hacer política, definitivamente de ninguna manera. Cuando se hace política se busca el desarrollo del pueblo, pero dentro del Estado de Derecho, es decir, dentro de las reglas de juego que están previstas para esto. Y la negociación o el intercambio de un beneficio a favor de mi población por otro que debo darle yo, por ejemplo, oponerme a un mecanismo de control político, es definitivamente malo. Y es definitivamente malo porque estamos hablando de una vacancia, que es la figura de control político más grave que tiene el Parlamento y que termina con la destitución del presidente de la República. Y recibir algo del Ejecutivo a cambio de que tu conciencia no sea la que determine tu voto en una vacancia, me parece que definitivamente de ninguna manera puede ajustarse a ninguna forma de hacer política. Muy bien, ustedes en ese momento, usted era la presidenta de la Comisión Lavajato, ustedes recibieron muchísima información sobre los movimientos que había tenido PPK con Odebrecht y eso lo empujó primero a la primera vacancia y después a renunciar, ¿no? Cuando estaba a portas la segunda vacancia. Entonces, aquí había también una coyuntura especial entre los hermanos. Se dijo mucho de que Keiko Fujimori prefirió casi mandar a la cárcel a su hermano y también que le quiten el indulto a su padre para mantener el poder concentrado. Karina, a ver, el fin no justifica los medios. Yo entiendo a Kenji Fujimori como hijo y siempre lo entendí también cuando éramos parte de la misma bancada. Sin embargo, el fin no justifica los medios. Y a quienes ahora escucho decir, y ojo, yo no estoy ya más en Fuerza Popular, hace ya varios años no estoy en el fujimorismo, sin embargo, lo que voy a decir es un tema de principios, no es una defensa partidaria, es una defensa principista.
Creo que quienes sostienen ahora que Keiko Fujimori ha mandado a la cárcel a su hermano, que Keiko Fujimori vacó a PPK o que Keiko Fujimori quiso mantener el poder a cualquier costo, incluyendo la reclusión o el mantener en reclusión a su padre, creo que están bastante equivocados con respecto a la causa y la consecuencia. PPK no fue vacado por Fuerza Popular. PPK fue él renunció agobiado, como muy bien ha reseñado usted, por la carga probatoria de sus nexos ilegales con Odebrecht, por la ruta del dinero, por todo el dinero que apareció probadamente, que no era el dicho de un colaborador, ni la suposición, ni la inferencia de un equipo de personas desesperadas por sacarlo del cargo. No, usted misma ha hecho varios reportajes al respecto y está perfectamente documentada. Sabe que PPK fue vacado por la fuerza probatoria de los actos de corrupción que se pusieron en evidencia. Y no fue solamente una votación de Fuerza Popular. De hecho, él renuncia porque no había posibilidad, porque incluso las negociaciones que podría haber hecho eran infructuosas debido a la contundencia de lo que se había presentado. Esa evidencia no la hizo Fuerza Popular. Esas contrataciones con Odebrecht, siendo funcionario de gobierno, no las hizo Fuerza Popular ni Keiko Fujimori. La plata que apareció en las cuentas de Pedro Pablo Kuczynski y que fue evidenciada por la Superintendencia de Banca y Seguros con información de la Unidad de Inteligencia Financiera, no la depositó un congresista o unos congresistas de Fuerza Popular, menos Keiko Fujimori. Eso fue producto de los actos de PPK. Así que creo que si Kenji Fujimori defendió a PPK o trató de impedir su vacancia frente a toda la carga probatoria que había, es una decisión absolutamente personal y que puede ser válida en el sentido absolutamente, insisto, personal de evitar más cárcel que él considera injusta para su padre. Pero ese, desde mi punto de vista, no era el medio adecuado. Y en este punto en específico creo que a Kenji Fujimori le está faltando un poquito de conciencia con respecto a lo que hizo y los fines que perseguía. Me parece que él no reconocer que esa forma de hacer política está equivocada, el no reconocer que los actos de un parlamentario no deben responder a un interés personal o familiar, sino al interés de la nación, está faltando un poquito, porque creo que Kenji Fujimori es un político joven, experimentado, que tiene mucho para dar, y estoy segura que si admite la responsabilidad que sus actos lo han llevado a este punto, podría crecer muchísimo más y seguramente sería bueno para el ejercicio político que tanta falta hace en nuestro país. Sí, muy bien. Sí, yo de verdad que coincido porque es lo mismo que está pasando con los niños, ¿no? Acá no se trata de estar buscando algo por el bien del país, sino por el beneficio propio, estar vendiendo votos por obras, vendiendo votos por beneficios particulares. Eso deja de lado los intereses generales del país. Muy bien. También no quiero dejarle de preguntar qué tanto cree usted, porque lo habrá escuchado, ¿no? ¿Qué tanto cree usted en en este concepto que siempre se repite de algún sector de la población, que a partir del 2016 empieza con la y dice con la vacancia de PPK, pero es verdad, PPK no fue vacado, PPK renunció por el peso de las pruebas. Pero bien, desde que PPK salió del poder, dicen y aseguran que por culpa de Fuerza Popular, entonces comenzó el desplome de la democracia en el Perú y terminamos con Pedro Castillo. Y así como estamos. Bueno, quienes piensan así seguramente se han olvidado de cómo fue el país en manos de Toledo y cómo prosperó la corrupción en los gobiernos siguientes hasta terminar con el de Ollanta Humala, y seguramente nos hemos olvidado de la línea 2 del metro, la refinería de Talar, y nos hemos olvidado de la interoceánica y un largo rosario de desfalcos que se hicieron de forma recurrente a nuestro país. Fíjese, Karina, a quienes sostienen esto, yo les haría una pregunta. ¿Es que acaso Fuerza Popular con una bancada
como usted la denomina, una gran bancada, 73 parlamentarios que Enorme, ¿no? ingresamos. Enorme, por el Teníamos que número, por el vernos, pues, número. Por el número, por el número, por supuesto. mucho poder, Y ¿no? lo acabo de ratificar, una gran bancada por tener 73 integrantes. Ok, ¿acaso teníamos que ponernos una venda en los ojos? ¿Teníamos que mirar de costado? ¿Teníamos que ignorar la corrupción? ¿Es que acaso la comisión multipartidaria que se conformó para investigar el megaescándalo que fue las contrataciones con las empresas brasileñas, Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galbao, sus consorciadas peruanas, que no sé si están respondiendo, como Graña y Montero, por ejemplo, deberíamos habernos puesto de costado, deberíamos haberlo ignorado, deberíamos haberlo escondido? ¿Qué debería haber hecho yo, Karina, frente a lo que entes estatales entregaban? Porque la información de la corrupción de PPK la entregó la Superintendencia de Banca y Seguros, del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No la obtuvimos subrepticiamente, Eso no ha nos la quedado entregó alguien en un clarísimo. sobre Eso ha cerrado. quedado clarísimo, pero yo quiero ¿No? saber, después de todo este tiempo, ¿usted cree, se ha puesto en viendo hacia atrás y se necesitó hacer algo mejor? Es decir, Keiko Fujimori concentró demasiado poder, de repente se dejó llevar por el poder, por las ansias de poder y terminó disparándose a los pies. ¿Hubo algo de eso o para usted no? Siempre se puede hacer mejor las cosas cuando uno mira hacia atrás, Karina. Por eso es que estoy poniendo en relevancia qué es lo que pasó. Debimos haber actuado quizás como el Congreso de esta época, que no mira, no ve, no escucha, no dice nada. Deberíamos haber vendido todos nuestra conciencia, o debimos haber defendido el fuero parlamentario de la corrupción del Ejecutivo, debimos haber denunciado lo que denunciamos, o debimos haber defendido lo que defendimos. A quienes sostienen eso, yo imagino que lo que quieren es un Congreso como el de ahora, o los congresos que permitieron todo lo que se permitió. Pasa que siendo una bancada numerosa, teníamos debates internos y al final siempre la posición principista fue la que se impuso y al final era la que se llevaba a los plenos, es decir, defender el Estado de Derecho, defender las cosas dentro de lo que la legalidad exige y además dentro de una vorágine de corrupción que nos devoraba. Por eso nos opusimos al acuerdo, se nos criticó muchísimo el acuerdo de la empresa brasileña Odebrecht con el Estado peruano. Ya ve usted que resultó siendo una tremenda farsa y que toda esa investigación va a terminar en una impunidad absoluta. Entonces lo que defendimos en ese momento era principios. Para quienes piensan que eso fue el origen del descalabro y que eso nos ha traído a Pedro Castillo, supongo que lo que prefieren es un parlamento que no controle, que no investigue, que se ponga del lado del gobierno, que reciba prebendas y que haga que el barco continúe navegando, así el mar esté lleno de pobredumbre. No creo que sea la situación. Además que hay que recordar que la crisis más grande viene en la renuncia de Vizcarra, pero sobre todo en la captura del poder por Martín Vizcarra y un grupo de personas que pretendieron incluso entronizarlo en él. Y que fue Martín Vizcarra quien destruyó las instituciones. Muy bien, muchas gracias por darnos su mirada de lo que ha pasado en estos últimos días y también en estas últimas épocas, porque esto no se trata nada más de las últimas semanas, sino que tenemos años de años en la misma situación. Muchas gracias a Rosa Bartra, ex congresista de Fuerza Popular, también poniéndonos en contexto lo que ha sido la sentencia de Kenji Fujimori de 4 años y medio de prisión efectiva. Ella estaba en el